Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están como todos los miércoles a las 9 de la mañana en su gustado programa Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, estamos en un programa en vivo. Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, de mucha actualidad. Vamos a hablar sobre el mercado contra la ciudad. Vamos a tratar de esclarecer qué es esto socialmente, económicamente, políticamente, qué repercusiones tiene esta forma de modernidad de las relaciones comerciales principalmente, y qué es lo que sucede en esto que estamos viendo en el mundo como una especie de desmembramiento de la red social, de las relaciones económicas, las relaciones comerciales entre los países, pero principalmente al interior de la ciudad y al interior de los grupos sociales, de las organizaciones y de las familias. ¿Qué está sucediendo? Todo en el nombre de la modernidad y como una especie o forma de colonización, es decir, buscar instaurar un poder y un control total de las ciudades. No debe de quedar ninguna relación social fuera de un control económico principalmente, y para aquellos que detentan el poder económico, para aquellos que tienen el poder económico, qué tipo de condiciones establecen. Y esas condiciones que establecen tienen que ver con normas, con reglas, con leyes que ellos mismos imponen y determinan para un mejor control, para una dominación y para obtener los grandes beneficios sin mayores esfuerzos. Esto quiere decir que habrá personas, habrá grupos sociales, habrá organizaciones que estén trabajando en favor de esas condiciones económicas que han establecido como normas, que han establecido como reglas en beneficio de esta sociedad. Entonces, el tema es un tema de mucho interés. Estoy esperando a que llegue mi amigo Gonzalo Guajardo, que él sugirió este tema, para poderlo abordar de una manera más amena, de una manera en donde podamos dialogar y podamos encontrar las distintas aristas que se plantean. Una de estas perspectivas, les decía yo, con la que tenemos que abordar este tema, tiene que ver con la modernidad. La modernidad implica que las relaciones de producción, la industrialización, que las relaciones de producción a través de la tecnociencia, a través de la tecnología, genere grandes beneficios, grandes utilidades con la menor inversión, aunque siempre el argumento de los grandes capitales de la industria es que la tecnología cuesta, y todo lo que cuesta la tecnología, implantar los procedimientos, tiene un costo muy alto que hay que recuperar. Y esto lo vemos en los medicamentos, esto lo vemos en la tecnología de la información y de la comunicación, esto lo vemos en educación, cómo nos van imponiendo cada vez más espacios de un control tecnificado, de un control en donde aparece el hombre, pero ya no aparecen los grandes grupos, las grandes producciones en serie, sino que ya todo está controlado
por un robot o por una tecnología especializada que genera los procesos y que ahorra mano de obra o trabajo intelectual. Entonces, estos aspectos del mercado, de la ciudad, estos aspectos de las grandes economías están presentes y que además de estar presentes en las ciudades se consume y se normaliza, se ve como algo ya parte de nuestra relación cotidiana, parte de nuestra actualidad, se ve pues algo muy normal, es muy conveniente para todos y así lo aceptamos y de esa manera vamos trabajando y vamos construyendo nuestras relaciones en la vida cotidiana. Entonces, les comentaba yo que analizar esto, desmenuzar esto dentro de la complejidad de las relaciones sociales en el mundo, pues implica colonizar. Esto es, implica imponer una manera de vivir más o menos estandarizada, más o menos homogénea en todas las ciudades, y ya no hay grandes diferencias entre la estructura de las sociedades modernas con la estructura de otras sociedades que quizás no veamos como modernas, pero que están establecidas para producir y generar relaciones sociales muy parecidas, muy similares, y el costo de la vida también es muy parecida, muy similar. Con este preámbulo y bajo este esquema del mercado que entra a la ciudad, vamos a dialogar con mi amigo Gonzalo Guajardo. Amigo Guajardo González, buenos días. Espero que hayas librado bien este tráfico insoportable en ocasiones en Querétaro. Caótico. Totalmente caótico, terrible y cada vez más, más abundante, lo que podría desde un ángulo verse como algo, una señal positiva. Es decir, si cada quien tiene un automóvil propio, o cada quien se mueve en vehículo propio, ante la escasez de vehículos públicos, entonces podríamos decir o podríamos inferir que hay mayor prosperidad en la economía particular, en tanto que tú ya tienes posibilidades de tener tu propio vehículo o tu propio medio de transporte, pero también habla de factores pues bastante conflictivos, algunos de los cuales tú ya has venido enunciando al señalar el tema de que nos toca en esta ocasión ante nuestras cámaras, ante nuestros amigos, ante nuestros desconocidos del otro lado de la cámara. Y es el mercado contra la ciudad, porque ciertamente la abundancia de vehículos, la dificultad de trasladarte de manera pronta de un lado a otro, puede hablar de prosperidad, como ya lo dije, pero también puede hablar de una condición caótica, falta de orden y también falta de recursos propiamente para la sociedad, en el sentido de que ahora se deja al individuo en lo particular el proveerse de un recurso para transportarse, en lugar de tener justamente el recurso público que nos posibilite a todos movernos de manera adecuada en nuestra ciudad. En este sentido, justamente parecería que estamos siendo testigos de una pugna muy dramática que, repito, tú ya señalaste con el enunciado del tema que nos ocupa, que es el mercado contra la ciudad. Sí. Es decir, que una ciudad es una organización donde la gente se
conglomera justamente para satisfacer una serie de necesidades, una serie de requisitos, mientras que el mercado, que no hay que confundir el mercado con la ciudad, el mercado justamente es la puesta sobre el escaparate de la venta, es la puesta sobre el escaparate de la ganancia, todo lo que haya que aprovechar. Curioso, ¿no? Sí. Muy curioso, en el sentido de que avanzamos, parece que hay progreso, cada quien ha comprado su vehículo, se puede desplazar él o con varios, su familia, pero al mismo tiempo ese tipo de progreso genera caos, genera problemas que implican un gasto económico, y quien se beneficia de ese gasto económico aparentemente es el pueblo, la ciudad misma, y no es así. La concentración de la economía está en quien ha introducido del mercado ese tipo de servicio aparentemente en beneficio del ciudadano, y con esa ganancia que llega a su bolsillo, a su empresa, a su marca, empieza a controlar el mercado. Esto es, mercado, ¿quién vende? Pocos. ¿Quién compra? Muchos. Y quien consume más, pareciera ser que produce más, y lo que está produciendo es en contra de la misma ciudad en su forma de armonizar las relaciones sociales, las relaciones económicas, que a ti te han importado mucho esas relaciones económicas, porque siempre has señalado, Gonzalo, que esas relaciones económicas proponen pautas de comportamiento social, forma de organización, como has descrito a la ciudad. Y por eso digo, pareciera que es progreso, orden, desarrollo, pero detrás hay un enorme control exacerbado por quienes han estado organizando un producto, una mercancía que se va a consumir y que va a controlar las pautas de comportamiento. Caótico, pero controla esas pautas de comportamiento, y nosotros lo vemos como algo algo natural, espontáneo de nuestra sociedad. Natural y espontáneo, o también promovido, pero para el beneficio de la población. Exacto, ¿sí? exacto. Sí. Sí. Entonces, y resulta que, como tú lo acabas de describir, quien gana a final de cuentas con todo este proceso de caótico, de conglomeración, etcétera, no es la población porque encuentre fácilmente o con cierta tranquilidad los satisfactores para su vida cotidiana, sino que más bien tiene que activar y movilizar su cuerpo y todo la estructura social para poder conseguir algo tan elemental, tan simple, como sería, por ejemplo, un par de buenos zapatos, ¿sí? Nada más. O tanto tú como yo, los que nos ven en televisión se pueden dar cuenta, usamos anteojos. Y entonces, bueno, pues necesitamos justamente de una estructura económica, una estructura social que sea capaz de proveernos de estos artefactos que llamamos anteojos para poder tener una buena visión de las cosas. Y sin embargo, resulta que el mercado es el que está determinando si, por ejemplo, se introduce o no tal tipo de anteojos a esta región o no. ¿Sí? Y en caso negativo, te dicen a dónde puedes ir justamente para proveerte de tus anteojos.
Y repito, esto que es un satisfactor de una necesidad social se convierte justamente en un instrumento por el cual los dueños del capital, por el cual los dueños del poder productivo te dominan, te controlan y dirigen tu vida, ¿no? En ese sentido, parecería que mercado y ciudad serían complementarios y sin embargo vemos como el mercado entendido como la dotación de satisfactores a cambio de que tú des dinero o de servicios. Y digo, entonces, ese encuentro de ciudad y mercado parecería ser benéfico, satisfactorio, y sin embargo se ha convertido en algo profundamente dramático, que podemos irlo abundando más adelante mediante otras referencias. Yo ponía al principio, como parte de la introducción de este tema que estamos abordando, Gonzalo, ponía yo a la tecnociencia, ponía yo la tecnología. La tecnociencia es un conocimiento especializado, es decir, que actúa en función de explicaciones racionales, científicas, que pueden de manera clara, concreta, objetiva, cuantificar, medir formas de relación. En estos momentos pareciera que todo está controlado de manera cuantitativa, de manera en donde podemos establecer causas y efectos, y que esto implica un mercado que plantea una forma de consumo y que plantea un comportamiento social. Todo está. Tú quieres ver en tu teléfono, quieres ver este programa o quieres ver algún video o algún producto, pues entras y se va cuantificando cuántas visitas hay, cuántos likes le han dado, qué tipo de reacciones tiene. Es decir, todo está controlado y todo está cuantificado, pero también no solo eso es consumo, sino también es mercancía que hay que comprar y que implica no solamente introducir un producto o un nuevo producto, sino la aceptación de ese producto y además las reacciones que hay alrededor de ese producto para mejorarlo y que siga siendo parte del consumo de la sociedad. Y tú decías hace un rato, es una satisfacción, es un satisfactor social. Al menos es lo que buscas. Eso parece, eso es lo que buscas. La cuestión es, ¿responde a una necesidad, Gonzalo? ¿O es una necesidad creada por un condicionamiento de mercado, por un condicionamiento de consumo, en el que caemos fácilmente y lo aceptamos como un satisfactor, que responde a una necesidad? Y ahí es donde me parece que está un contrasentido, un contra el orden, la convivencia, la productividad humana. Me refiero a respetar nuestra condición humana, me refiero a que hay ciertas cuestiones de carácter social, natural, y yo decía hace un rato, emergente, que tendríamos que ponderar más sobre las condiciones creadas de manera artificial que generan una relación de consumo y que aparentemente producen un satisfactor social. Eso es lo que a mí me parece que tendríamos que ver, porque todo lo estamos haciendo en el nombre del orden, en el nombre del progreso. Ahora, si quieres proteger a tu animalito, a tu mascota, te están proponiendo que les pongas un chip para que no se te pierda, para que lo ubiques. Pero eso te va a costar, ponerle un chip a tu mascota.
Y eso genera un beneficio para quien está creando ese chip que de manera computacional, artificial, te va a decir dónde está tu mascota y que no te preocupes por ella, porque la puedes recuperar en cualquier momento. Sí, además el producto de mercado, es decir, lo que adquieres en un mercado, está sobredeterminado desde luego por las capacidades de ciertos individuos de tener un puesto, de tener un local, de tener una mesita donde colocar sus productos para podértelos vender, podértelos mostrar, que tú los identifiques, que allí está el satisfactor que andas buscando y que lo adquieras si tienes la capacidad económica para adquirirlo. Eso es por un lado, pero por otro lado justamente están las grandes compañías productoras de esos satisfactores o presuntos satisfactores. Están las compañías productoras y ellas, estas compañías, hacen previamente a la actividad fabril de producir esos satisfactores, hacen estudios. Sí. De movilidad, hacen estudios de concentración de personas, etcétera, etcétera, y de esa manera saben justamente dónde pueden colocar sus productos, dónde se les van a vender mejor, saben a dónde podrían llevar sus productos, pero que económicamente no les va a satisfacer, nada más apoyan a que la población del lugar a donde tú estás pensando llegar resuelva su problemática, pero a ti como productor no te ofrece nada o te ofrece muy poca cosa. Entonces hay una sobredeterminación del mercado. Sí. Hay estudios de mercado precisamente que te están señalando esto. ¿Quién consume qué? ¿O quién aparentemente necesita qué? ¿O qué condiciones se han creado para que esta población, este sector, este estrato, consuma este tipo de mercancía, este tipo de producto, pero además vamos a satisfacer eso y vamos a colocar un precio, un costo de esta mercancía para esta población, pero además de darle ese satisfactor, vamos a crear otras condiciones para que otros sectores de población consuman este otro producto a este otro precio. Por ejemplo, Elon Musk está produciendo una tecnología que tiene un costo muy alto. Y los chinos crearon la misma tecnología o mejor tecnología que la creada por Musk, pero tienen otro costo. Y van a los mismos sectores y el producto chino con su tecnología está superando el consumo de la tecnología de Musk. ¿Sabes lo que eso implica para el mercado? ¿Sabes el conflicto que se está generando en los productores de ese tipo de tecnología como satisfactor? Eso es lo que está en medio del mercado. Y en medio del mercado estamos nosotros principalmente como consumidores, porque somos los que te estamos levantando la mano para decir yo quiero ese producto, yo necesito ese producto, y ese producto tiene un costo diario, un costo mensual, un costo anual, en donde nosotros mismos vamos a recomendar el consumo de ese servicio o de ese bien o de ese producto, y vamos a ir dándoles más ganancias a aquellos que han introducido al mercado ese producto. Con el agravante es que quiero continuar esa reflexión que estás haciendo porque me parece fundamental, y quería decir que
esto se da con el agravante de que a ti, Sergio Becerril, a mí, Gonzalo Guajardo, y a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla viéndonos o del otro lado del aparato oyéndonos, también se ven asediados por la misma condición. A ti, yo te dije tu nombre, Sergio Becerril, dije mi nombre, Gonzalo Guajardo, ¿sí? Y hablé de los que están del otro lado de la pantalla o del otro lado del micrófono, a los que no puedo mentar por su nombre, pero que podría eventualmente señalarlos. Sin embargo, el mercado tiene un nombre específico para nosotros y tú lo pronunciaste hace unos minutos. Somos los consumidores. Somos los consumidores. Es decir, tú eres visto, Sergio Becerril, esta persona con tal y cual historia, con tales y cuales motivaciones, con tal y cual forma de proceder, con tal y cual familia, etcétera, etcétera, es visto, sin embargo, meramente como consumidor. Entonces, no importas, Sergio Becerril, no, en tu persona, no, en tu individualidad, en tu condición para poderte satisfacer. Importa tu posibilidad de consumo. Exacto. Porque tú eres el consumidor. Y eso es lo único que interesa en estos momentos, lo cual tiene un efecto doble que de alguna forma me gustaría llegar hasta esa reflexión común, pero si no se puede hoy, lo haremos próximamente. Tiene un efecto doble, porque te genera a ti una personalidad, una configuración de ser humano en masa. Sí. Eres parte de la masa, sí. Es decir, de los consumidores de esto, de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, y a dónde me conviene a mi productor llevar esos productos para que tú los consumas. Esa es una de las consecuencias, pero la otra es que a ti te convierte justamente en aspirante a tener ese producto y por lo tanto pugnar ante los demás posibles consumidores por obtener la primacía en la obtención de ese producto. Quiero decir, además de que eres parte de la masa, también eres un individuo indefenso, porque estás solito contra el mercado. Sí. El mercado que te da lo que presumiblemente satisface tus necesidades. Sí. ¿Sabes tú que nuestra conversación se puede subir al TikTok y se puede mercantilizar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues eso es lo que estás diciendo. Todo puede llevarse al nivel y tener el estatus de mercancía y podemos mercantilizar nuestras relaciones. Por eso hay tanto youtubero en la actualidad. Esos youtubers que buscan que les des like para que ellos obtengan beneficios del trabajo que hacen de comunicar, de informar o de hacer reír o de establecer un contenido, producir un contenido que sea atractivo para sectores de la sociedad, sectores de la población. Eso en el nombre, Gonzalo, de la modernidad. Pero ¿eso es realmente lo moderno? ¿Eso es realmente lo actual? ¿Eso es realmente introducir al mercado o llevar al mercado de la ciudad un producto que sea consumible? Estoy planteando preguntas y esas preguntas van a tener múltiples respuestas en función de lo atractivo que pueda ser nuestro contenido para estos sectores de la sociedad. Si no es atractivo por nuestro lenguaje, porque nosotros vemos procesos históricos, procesos sociales, y no vemos en un minuto un contenido que puede ser atractivo y consumido por ciertos sectores, en eso estriba el arte de vender, en eso estriba el arte de comercializar, de estar vendiendo un producto que se va a comprar, que se va a adquirir socialmente.
Te voy a vender algo en estos momentos. Véndemelo. Y es el tiempo para interrumpir nuestra emisión, porque las determinaciones tecnológicas así lo exigen, y en unos minutos más regresamos para continuar con esta conversación. Te lo vendo. Lo compro. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Ándale, pues, nos vemos en unos minutos. Gracias. Bien, regresamos, Gonzalo. Entonces, dime por dónde podemos continuar esta conversación en el sentido de qué es ese mercado contra la ciudad. Yo planteaba la modernidad y planteaba también como una especie de colonización. Estos son términos empleados casi por aquellos pensadores críticos, muchos de ellos marxistas, pero nosotros aquí en este programa hemos hablado de gentrificación, hemos hablado de la educación, hemos hablado de ideologías, hemos hablado de modos de producción, Gonzalo. Y considero que las relaciones sociales en el mundo, y podríamos traer a Alfredo Jalife y él nos podría hablar de geopolítica, pero las condiciones de la mundialización, las condiciones de la internacionalización, las condiciones de los tratados comerciales, las condiciones de la OCDE, de la OTAN, de la ONU, están planteando relaciones comerciales, relaciones económicas, pero también están planteando relaciones políticas que hoy entran en pugna, que entran en tensión, que generan conflictos como el de Ucrania con Rusia, y que Estados Unidos interviene y que China alimenta por debajo y que Rusia niega un conflicto internacional y que solamente acepta que las relaciones tienen que ser resueltas por los países implicados. Pero no es así. Hay condiciones internacionales que están determinando ese conflicto, y ese conflicto bélico que se tiene que resolver porque a todos afecta, a todos perjudica, pero también hay quienes ganan jugosas ganancias económicas y jugosas ganancias para poder hacer uso y control de un pueblo que pierde la guerra, que pierde el conflicto. Unos ganan, otros pierden, unos venden, otros compran. Eso es mercado, Gonzalo Guajardo. Y entonces nos vamos, ¿por qué? ¿Por qué asunto? ¿Estamos totalmente a merced de ese tipo de mercado? ¿Estamos alienados, diría? ¿O hay una ideología de dominación, de control, que nos subyuga, que nos somete, pero que además nos devuelve una imagen falsa de las relaciones que estamos viendo en el mundo? ¿No nos damos cuenta de qué está pasando? Y entonces pensar en esto es meternos en problemas. Sergio Becerril. Y Calderón. Y Calderón de la Vega y Vega. Sí. Muy bien. Sergio Becerril, cada vez que hablo contigo, ya sea frente a cámaras o en lo particular, ante un cafecito, ante unos chilaquiles tú y yo, tienes una cualidad que yo digo es benéfica, pero también puede ser perversa de parte tuya. Me metes en conflictos. Sí. Porque tienes una perspectiva de la realidad multifactorial, determinada por un sinfín
de factores, un sinfín de elementos que activan esta realidad, y entonces tú lo tematizas y me metes en conflicto. Por eso yo digo, qué bueno que le damos a cada uno de nuestros programas un tema específico alrededor del cual podemos ir bordando, ¿no? Uh-huh. Y eso es para no meternos en más conflictos, aunque efectivamente, digo, reconozco en ti esa capacidad de ver la pluralidad, de ver lo múltiple, expresándose aquí, allá o acullá de diversas maneras. Y esto, acabas de hacer una descripción que me impresiona mucho, porque, entre otras cosas, señalaste de la alienación que estamos sufriendo. Uh-huh. Uh-huh. Acabas de decirlo, estamos alienados. Esta es la determinante última. Y yo digo, sí, si por alienado significa, entiendo, quedar bajo la voluntad de un alien, es decir, de un otro, ajá, un otro que no soy yo y que sin embargo determina mi vida, ¿sí? Y por lo tanto me pone ante la cara, ante el deseo, ante mis actividades, me pone la meta de hacer tal cosa, de ver tal cosa o de buscar tal otra. Entonces, efectivamente, hay una serie de fuerzas que desde afuera de mí me están diciendo que yo me tengo que interesar por lo que ellos me dicen, que es de alguna manera lo que lo que está haciendo Donald Trump. Ajá. Desde los intereses de su mandato como presidente de los Estados Unidos, pretende imponer una serie de pautas, una serie de normas, una serie de medidas económicas, arancelarias, etcétera, etcétera, para el resto del mundo, particularmente para los que rodeamos habitacionalmente los Estados Unidos, dígase el continente americano o dígase Europa, y entonces nos están pidiendo voltear los ojos a ver eso y a buscar eso que los Estados Unidos nos presenta como lo ideal. Y en ese sentido estamos viviendo una alienación espantosa, ¿no? Bueno, por eso digo que cuando hablamos tú y yo, me colocas frente a horizontes muy, 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 muy complejos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué cómo entender esa alienación? Ya lo dije, la palabra alien, que significa lo extraño, lo ajeno, lo externo, es la que rige la noción de que estamos alienados, es decir, de que nuestra voluntad no está determinada por nosotros, sino está determinada desde afuera. Eso lo entiendo. Sin embargo, ¿qué es esa determinación desde afuera? Tenemos fundamentalmente 4, dijéramos, ciclos de pensamiento y de definición de la voluntad que podrían estarnos definiendo. Primer ciclo, el político. Ese es nuestro primer ciclo. Estamos en la ciudad, en el país México, y dentro de México en el estado de Querétaro, y dentro del estado de Querétaro en el municipio de Querétaro. Aquí hay una serie de determinaciones políticas, porque México es una polis, Querétaro es una polis, la ciudad de Querétaro es otra polis. Estamos determinados políticamente, pero estamos determinados también económicamente. Ese es otro factor.
el político, el económico, porque nuestra sociedad vive en relaciones económicas con el resto del mundo y por lo tanto estamos a merced o quedamos a merced de las determinaciones económicas que nos llegan desde afuera o estamos en condiciones de imponernos económicamente sobre sociedades más frágiles. Una tercera perspectiva es la filosófica o ideológica, que son eso que no es material, eso que no es tu teléfono, que no es tu libro, que no es tu chamarra, que no es la mesa, eso que no es material, pero que sin embargo se me impone, ¿sí? Como que yo tengo que ser un buen mexicano, ¿sí? O tengo que pensar al estilo moderno, o tengo que avisorar el futuro y no dejarme entorpecer en mis decisiones por el hoy adverso. Eso es ideológico, filosófico. Y la cuarta determinación, lo religioso. Lo religioso que está sobredeterminando y hasta ratos inconscientemente a todos los que vivimos en una sociedad, seamos o no creyentes de tal advocación religiosa. Ajá. Seamos o no, sin embargo, es lo que nos está determinando, ¿no? Sí. Y entonces estamos configurados y reconfigurados desde afuera de nosotros, a menos de que nos aislemos de los demás y no queramos que nos afecten, y entonces incurrimos en otro gravísimo problema, que es negar nuestra condición social. Si yo me retiro de ti, me retiro de todos, niego la condición social que me configura, ¿no? Por eso digo, me metes en muchos conflictos, y justamente como hablaste de la alienación, yo me pregunto, ¿cómo podemos entender la alienación como la ausencia o el rechazo a ser determinado desde afuera? ¿O qué es esto? Existencialmente. Ah, caray, ya me metes otros factores. Me refiero a que la relación entre Gonzalo y Sergio está mediada por alguien que no es Gonzalo y Sergio. Claro. Y eso es alienación. Pero lo más grave de la alienación es de que ni tú ni yo nos damos cuenta que estamos mediados por algo o por alguien que no eres tú ni soy yo. Uh-huh. Estoy hablando estrictamente en lo existencial. Pero nosotros, como gente común, no nos detenemos a pensar en ello, Gonzalo. Lo que nos importa es nuestra relación y llegar a un propósito, a un objetivo determinado aparentemente por nosotros. Uh-huh. ¿A quién le interesa el mercado contra la ciudad? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué propones ese tema? Cuando quizá a mucha gente que está escuchándonos o que nos está viendo, su preocupación no es un mercado, aparentemente. Su preocupación es buscar otra forma de consumo o consumir un producto, cualquiera que éste sea, pero que además ellos no saben o no se dan cuenta o no aceptan que sea una mercancía o un producto determinado por otros que no son ellos. Ellos solamente consideran que es un satisfactor, que es algo que necesitan consumir y que están en condiciones para ello. Perdón, es que dices bien, ellos o nosotros mismos sí. Solo buscamos un satisfactor. ¿Y qué es satisfactor? Aquello que satisface ¿qué? Pues una necesidad o una aspiración, ¿sí? ¿De dónde sacas la necesidad? Sin eso
sin ese satisfactor, ¿te morirías? No, esa es la cuestión. Sí. Que si fuera un satisfactor orgánico, biológico, es decir, propio de una necesidad orgánica, biológica, está bien. Pero lo que hemos estado diciendo desde el comienzo de este programa es que los satisfactores han sido creados por unas condiciones de consumo, por unas condiciones políticas, económicas, ideológicas o religiosas, y entonces esos productos que están en el mercado, no hay de otra más que los tienes que consumir, porque tu propia alienación, hace otra forma, tu propia condición de consumo te lleva a consumir ese producto porque no hay otro satisfactor. O porque crees que ese es el satisfactor que andabas buscando. Y además el mejor. El mejor, sí. Cueste lo que cueste. Ajá. Y es el mercado el que se encarga de decirte qué es lo mejor. Pero la condición de la alienación es no darse cuenta de que estás siendo manejado, manipulado o dirigido. Controlado para consumir eso. por otro, Sí. que no eres tú ni soy yo. Bueno, y entonces dime, ya que estamos en esta reflexión o en esta búsqueda de comparar y ponderar la fuerza del mercado frente a la condición de vivir en la ciudad, ¿sí? ¿Qué nos importa la ciudad? ¿Por qué tiene que importarnos la ciudad? Yo te decía, a final de cuentas, si ya me aburriste, si ya no te soporto, si ya no quiero tener ninguna relación contigo, me largo, me voy a otro lado. Pero vas a encontrar otros peores que yo. Puede ser, o incluso me pregunto si hay un otro lado donde me pueda ir fuera de ti. Es que esa es la ciudad precisamente. La que te ofrece los productos del mercado que son más demandados en la actualidad, que están concentrados en lugares específicos y que solamente están esperando a que llegues para comprarlos, para consumirlos. Lo que no sucede en el campo. En el campo hay otro tipo de productos que no están en el mercado de la ciudad. Y no se vuelven tan atractivos porque además no son modernos, Gonzalo. No, allí encuentras el guajolote, encuentras el burro, encuentras la vaca, encuentras la construcción de adobe, tienes que caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a proveerte de agua en un balde. O encuentras el lodo. Encuentras el oro. El lodo. El lodo también. Bueno, lodo y oro. Sí, entonces te ensucias. Sí. Es sucio eso. Hay mucho polvo. No. Acá la ciudad es otra cosa. Te ofrece bienestar. Sí. ¿Ruido? Sí. ¿Qué otra cosa me ofrece? Aparte de bienestar, te ofrece cuestiones modernas, artificiales, anuncios. Anuncios. Tú decías vehículos y puedes ver vehículos de toda índole, de muchos lugares. Hasta los chinos los puedes ver. Entonces, es muy atractiva la ciudad, Gonzalo. Pero es mercado. Y ese quizás sea su principal característica. Mercado. No es que yo estaba entendiendo ciudad como el acercamiento y la conglomeración de unos individuos con otros para compartir intereses, para compartir habilidades, para participar del bienestar común. Gonzalo, ¿y tu vecino? Ni lo conoces, ni lo saludas, no. Y está a 1 metro de tu casa. Sí. Entonces,
No me vengas con eso. Eso Perdón. no te proporciona la ciudad. Perdón, es que yo estaba pensando, por eso dije, pues, ¿qué diferencia hay entre mercado y ciudad? ¿Que no es mejor que la ciudad te ofrezca anonimato? Es muy útil. Privacidad Muy útil. y individualidad, Muy útil. egoísmo. Ajá. Y es mejor eso que estar conviviendo con personas que ni sabes Ajá. qué traen, qué piensan, qué hacen, a qué se dedican. Ajá. Esa es la ciudad. Lo que significa entonces que aparentemente la ciudad puede ser el enemigo. Sí. Sí. El enemigo de lo propiamente social, Ajá. Ajá. de lo íntimo, Ajá. de la interlocución, del intercambio de ideas, de la convivencia. Ese mercado hay que crearlo, hay que construirlo socialmente, pero no está. Vas a lavar tu ropa, pero la vas a lavar individualmente. Antes era en el colectivo, ahora a través de tu aplicación puedes mandar a que vengan por tu ropa y quién sabe quién vaya por ella. Y te la vuelven ya limpia, planchada y todo. Claro, tiene un costo, ¿verdad? Desde luego. Esa es la ciudad, amigo Gonzalo. Ajá. Pues a ver, ¿cómo cierras este programa? Nada más diciéndote que se me ha hecho, por un lado, me ha abierto los ojos respecto a ciertas realidades, pero por otro lado me descorazona mucho. Sí. Y entonces me gustaría que en otro momento, en otro programa, volviéramos a tocar el asunto, tal vez hurgando desde otros lados. Pero bueno, les agradecemos a nuestros oyentes, a nuestros veedores, que nos hayan seguido el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 8 días, nuestros compañeros Ángel Valderas y Rocío Méndez estarán con ustedes. Que pasen buen día. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.